Acuoporinas del ojo, canales de agua celulares. Aquí presentamos la maqueta de una acuoporina, la cual es un canal que permite el tránsito del agua para el interior de las células. Vamos a detallar qué es su función y selectividad y el transporte del agua. ¿Qué son las acuoporinas? La acuoporina es una proteína de membrana encargada de transportar el agua a través de compartimientos de las células, formada por un haz de 6 hélices, que dejan una estrecha abertura en el interior por la cual se puede pasar moléculas de agua, formando tetrámetros, es decir, se agrupan de 4 en 4 y transportan el agua y forman una línea de 10 moléculas de agua como fila india que cruzan en su interior. Pertenecen a la familia de las proteínas integrales de membrana y según estudios, las acuoporinas evolutivamente tienen el mismo gen originario. Características. El tamaño de una acuoporina oscila entre los 250 y 300 aminoácidos. Son hidrofóbicas y tienen 6 segmentos de estructura en forma de hélice, conformado por 2 lazos, uno extracelular y otro intracelular. La zona central se estrecha en forma de reloj de arena, lo cual permite tener contacto con los tripletes NPA. Estas proteínas se ensamblan en grupos de 4. Función y selectividad. Es una molécula neutra. No se puede medir con las técnicas de electrofisiología clásicas. No dispone de inhibidores. Su permeabilidad al agua se determina cuando el volumen celular pasa por un medio osmótico o uno hipo o hiperosmótico. La identificación molecular de los canales de agua se inició mediante la extracción del ARN. Las células grandes tienen un volumen fácil de medir y su baja permeabilidad intrínseca al agua facilita la determinación de los cambios. La permeabilidad al agua y selectividad a otros solutos depende de la temperatura y del pH. Transporte de agua. Las moléculas de agua tienden puentes de hidrógeno entre sí y con las paredes del canal. La parte más estrecha del canal provoca una reorientación de la molécula que obliga a su átomo de oxígeno a tender puentes de hidrógeno con las asparraginas del poro. Se une solo a uno de esos aminoácidos, permaneciendo unida por el otro puente de hidrógeno de la molécula de agua vecina. La imposibilidad de tender puentes de hidrógeno con los aminoácidos hidrofóbicos que forman la pared del canal favorece la permeabilidad. En el sitio de mayor constricción del canal se rompe la concatenación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua que llenan el poro, lo que impide el transporte de protones que se establecería a través del acuoporina 1. La acuoporina 1 es permeable al CO2. Vamos a presentar la maqueta de la membrana celular, la cual es la caparazón, la parte más importante que contiene a toda la célula y la protege. A continuación vamos a detallar los aspectos importantes de la membrana celular como su composición y estructura. ¿Qué es la membrana celular? Es la estructura vital de la célula. La rotura de la membrana plasmática durante más de unos pocos segundos lleva irreversiblemente a la muerte celular. Es una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucariotas y en algunas procariotas también hay membranas intracelulares que delimitan los orgánulos. Es la plataforma donde se lleva a cabo innumerables reacciones químicas e interacciones moleculares imprescindibles para las células.
Composición y estructura. Las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y, en menor medida, por glúcidos. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Son moléculas anfipáticas, con una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica, que se disponen formando una bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y las partes hidrofílicas en contacto con el agua. Entre los lípidos se anclan las proteínas denominadas integrales, que son aquellas que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas transmembranas son proteínas integrales que poseen secuencias de aminoácidos hidrofóbicos entre las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofílicos que están en contacto con la solución acuosa intra y extracelular. ¿Qué tipo de acuaporinas se encuentran en los ojos? Encontramos acuaporina 0, acuaporina 1, acuaporina 3 y acuaporina 5. Acuaporina 0 se expresa en las células fibrilares del cristalino, en las cuales cumple un papel primariamente estructural, aunque su función aún está lejos de ser comprendida completamente. No es inhibible por mercuriales y su permeabilidad al agua es baja en proporción con los demás. Su función más importante sería operar con proteína de adhesión entre las células del cristalino, lo cual se evidencia por la disrupción de los contactos intercelulares en individuos con mutaciones congénitas en el gen de acuaporina 0, con la consecuente desorganización del tejido, generando la aparición de cataratas de diferente gravedad. Su actividad como canal de agua es activada por la disminución del pH e inactivada por aumentos del calcio intracelular, y da lugar a flujos de agua cuando el gradiente osmótico lo permite, lo cual puede asumir un rol importante en la regulación de la morfología del cristalino. Los seres humanos con mutaciones en acuaporina 0 sufren cataratas congénitas. Las mutaciones Q134G y T138, las mutaciones Q134G y T138R interrumpen el tráfico de las proteínas nacientes desde el retículo endoplasmático hacia la membrana. Las formas congénitas pueden deberse a un factor hereditario racial, fallas de la acuaporina 0, por lo cual la opacidad del cristalino se verifica con mayor asiduidad en caninos jóvenes de razas como el afgano, ovejero alemán, schnauzer, labrador, cocker, caniche, fox terrier, entre otros. En cambio, en animales seniles aparecen como manifestación de las alteraciones anatómicas y fisiológicas propias de la vejez, especialmente en gatos. Acuaporina 1 fue la primera en ser descrita. Es la más abundante en las membranas animales y posiblemente de la expresión menos selectiva. Fue descubierta inicialmente en eritrocitos, pero su presencia se ha demostrado en la mayor parte de los epitelios, especialmente a nivel renal, en túbulo contorneado proximal y segmento descendiente delegado del asa de Henle, así como en todos los tipos de endotelio, en los colangiocitos y en los epitelios del cristalino y córnea. Es la responsable de la alta permeabilidad al agua del TCP y ASA.
en los cuales es una de las proteínas más abundantes tanto en la membrana apical como vasolateral. Además, ha sido involucrada en la regulación del flujo de líquido en casi todos los compartimientos del organismo, revelando un rol preponderante en el intercambio de fluido capilar y la producción de líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, endolinfa y bilis. Sus fallas se relacionan con aparición de glaucoma y edemas periférico cerebral y pulmonar. Acuporina 3. Es la responsable de la permeabilidad al agua de la membrana vasolateral. También puede ser regulada por ADA, pero no es estrictamente dependiente de su presencia como sucede con la acoporina 2. Su función en estas células no ha sido estudiada suficientemente, aunque también allí parece participar en la permeabilidad de membranas vasolaterales, permitiendo el movimiento de agua que ha ingresado a la célula por otra acoporina apical, de manera similar a lo acontecido en la nefrona discal. Es permeable también al glicerol, pero el papel fisiológico de esta función no está claro. Es regulada por fosforilación e inactivada por la disminución del pH. Acuoporina 5. Está localizada en la membrana apical de células epiteliales en múltiples glándulas, tales como submucosas respiratorias, lacrimales, salivares y sudoríparas. Su rol fisiológico consiste en regular el flujo de agua hacia la luz glandular. También es expresada en el epitelio corneal, donde contribuye a su hidratación y transparencia. Se han encontrado defectos asociados con esta acuporina en pacientes con síndrome de Sjögren, xeroftalmia y xeroftomía, aunque la asociación con esta enfermedad aún no es clara.